Hola, mi nombre es Jason Peguero y quiero darles la bienvenida al curso de C#. Vamos a comenzar. Antes que nada, vamos a conocer el lenguaje de manera teórica. Ya luego lo iremos conociendo a nivel de sintaxis o de cómo trabajar con él. Podemos decir que C# se pronuncia de la manera C#, como se escribe aquí. Normalmente esa es la forma en que se utiliza. Y es un lenguaje de programación orientado a objetos proporcionado por Microsoft que se ejecuta en el framework de .NET. Con este lenguaje es posible desarrollar diferentes tipos de aplicaciones seguras y robustas, tales como aplicación de ventana, aplicación web, aplicaciones distribuidas, aplicaciones de servicios web, aplicaciones de base de datos, entre otros más. Cabe destacar que este lenguaje está influenciado por los lenguajes C++, Java, Pascal, entre otros. Y algunas de las características que tiene este lenguaje es que es simple en el sentido que provee un enfoque estructurado para dividir un problema en partes y contiene un conjunto de funciones, de librerías, tipos de datos, entre otros. También es un lenguaje que está basado en la tendencia actual y es muy potente y simple para construir aplicaciones escalables, interoperables y robustas. También es un lenguaje orientado a objetos donde la POO o programación orientada a objetos facilita el desarrollo y el mantenimiento, donde como en el lenguaje de programación orientado a procedimientos no es fácil de administrar si el código crece a medida que aumente el tamaño del proyecto. El código seguro de C# solo puede acceder a la ubicación de la memoria para la que tiene permiso para ejecutar, lo que significa que mejora la seguridad del programa. Este proceso de interoperabilidad permite a los programas de C# hacer casi cualquier cosa que pueda hacer una aplicación nativa de C++. C# es un lenguaje de programación escalable y actualizable automáticamente. Para actualizar nuestra aplicación, eliminamos los archivos antiguos y lo actualizamos con otros nuevos. C# es un lenguaje orientado a componentes, la cual es una de las metodologías de desarrollo de software predominante utilizada para desarrollar aplicaciones más robustas y altamente escalables. C# está estructurado en el sentido que podemos dividir el programa en partes utilizando funciones, por lo que es fácil de entender y modificar. C# nos proporciona muchas funciones incorporadas que agilizan el desarrollo y por último, rapidez. Esto quiere decir que la compilación y la ejecución de C# es rápida. Antes de continuar conociendo un poco el lenguaje, vamos a ver lo que es preparar el ambiente de desarrollo. En este caso yo lo haré tanto para Windows como para Linux, en este caso la distribución Ubuntu, pero la forma en que lo haré en la distribución de Linux aplica básicamente para cualquier distribución. Entonces, ya estando en Windows, nos vamos a nuestro navegador para descargar el SDK. Escribimos .NET. Esto nos va a llevar a esta página, este link. Estando aquí nos vamos a la sección de download o descargar. Aquí tenemos múltiples versiones. En este caso vamos a instalar la última, que es la recomendada por Microsoft actualmente. Le voy a dar aquí a donde dice descargar todas las descargas. Nos vamos nuevamente a la versión 5. En este caso yo lo voy a hacer de manera manual. Ustedes, si quieren un instalador donde básicamente es siguiente instalar, le dan a esta parte aquí, descargan dependiendo de su arquitectura. Pero básicamente el instalador lo que hará será lo que vamos a hacer nosotros de manera manual. Yo voy a descargar aquí la versión para 64 bits, que es mi caso. Ya aquí ha comenzado a descargar, vamos a esperar que termine. Ya que ha terminado la descarga, vamos a la carpeta para descomprimir el archivo. Le damos aquí a descomprimir. Extraer todo, podemos extraerlo aquí mismo. Yo lo voy a extraer en la carpeta que se llame .NET SDK, nada más, y lo extraemos. Mientras se va extrayendo, vamos a descargar también lo que es Visual Studio Code, que será el editor que usaremos durante el curso. Vamos a descargar la versión para Windows. Obviamente, si tienen Linux o Mac, como veremos más adelante, podremos descargar lo que es la versión .dev o RPM. Vamos a descargar para Windows. Ya aquí se está descargando. Mientras tanto, todavía se está descomprimiendo. Ya aquí ha terminado de descomprimirse. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar o mover, como deseen, la carpeta a una ruta más adecuada. En este caso, yo voy a crear una ruta más adecuada para lo que es mi entorno de desarrollo. Voy a crear una carpeta acá que se llame Code, y dentro de Code voy a crear una que se llame Tools. Eso es en mi caso. Ustedes pueden elegir la ruta que deseen. Aquí dentro voy a copiar la carpeta del .NET SDK o a moverla como deseen. Entonces, ya teniendo esto, vamos a copiar esta ruta y vamos a agregarla al path
de Windows. Eso lo hacemos aquí dándole clic a inicio y escribiendo environment. Entonces nos saldrá esta opción que dice editar variables de entorno de esta cuenta. Le damos acá. Aquí tenemos la parte de los del usuario como tal y aquí la del sistema. Pero podemos operar sobre la del usuario perfectamente. Si quisiéramos podemos afectar la variable path del sistema también. Y eso aplicaría para todos los usuarios. Pero en este caso voy a modificar solamente la path del usuario JSON. Le damos a editar y aquí vamos a agregar un nuevo registro. Copiamos la ruta acá y listo. Le damos a aceptar y aceptar. Esto es con el único fin de poder acceder desde cualquier lado por la línea de comando a este ejecutable .NET.exe. Eso podemos comprobarlo de la siguiente manera. Vamos a una terminal. Pueden darle a inicio CMD o simplemente con la nueva terminal de Windows, que es Windows Terminal. Entonces, ya estando en la terminal, podemos ejecutar el comando .NET.exe --info para comprobar que esté correctamente instalado. Y aquí vemos la información sobre nuestro SDK recientemente instalado. Aquí nos dice que tenemos un SDK instalado que es la versión 5.0202. Ya teniendo esto listo, vamos a instalar ahora el Visual Studio Code, que lo hemos descargado ya aquí. Aceptamos. Podemos agregar estas opciones si deseamos. Siguiente e instalar. Vamos a decirle que lo ejecute, ya que vamos a instalar unas cuantas extensiones para trabajar con lo que es C#. Una de las extensiones que vamos a instalar, o nos vamos a esta sección de extensiones, vamos a escribir C# y aquí vemos la primera que vamos a instalar. Esto lo que nos permite es trabajar con proyectos de C#, valga la redundancia. La instalamos, vamos a instalar esta otra. Aquí tienen una descripción de todo lo que nos facilita esta extensión. Pueden darle un vistazo. Yo la voy a instalar directamente. La otra extensión que vamos a instalar sería esta, que nos autocompleta el using, cosa que veremos más adelante. La instalamos. Y por último vamos a instalar esta de C# namespace autocomplete y la instalamos. Ya teniendo estas 4 extensiones instaladas, vamos a proceder desde la terminal a crear nuestro primer proyecto de C# de tipo consola. Para ello vamos a una ruta adecuada para colocar nuestro proyecto. En mi caso será code. Voy a crear una carpeta que se llame .NET para los proyectos que pertenecen a .NET. Esa es la forma en que yo organizo mis proyectos. Ustedes pueden colocarlo donde deseen. Y ahora, estando en la carpeta .NET, voy a escribir el siguiente comando, que es .NET New Console -n para darle un nombre al proyecto. En este caso puede ser C# Course. Entonces básicamente lo que hace es, con el ejecutable .NET y la opción New, creamos un proyecto donde debemos pasarle un template del proyecto, como puede ser un proyecto web, un proyecto de API, un proyecto desktop, etcétera. En este caso un proyecto console para una aplicación de consola, y como parámetro le pasamos -n, que es el nombre del proyecto. Esto quiere decir que va a crear una carpeta con este nombre y dentro los archivos del proyecto como tal. Damos enter y aquí abajo, como vemos, nos ha creado el proyecto en esta ruta. Vamos a proceder ahora a abrir con code, con el editor, la carpeta o el proyecto. Para ello nos vamos al editor, le decimos aquí open folder, buscamos el proyecto en la carpeta .NET que he creado, code.NET C# Course. Lo abrimos. Aquí tenemos que esperar que esta parte aquí termine, ya que está instalando las herramientas necesarias para poder empezar o trabajar con nuestros proyectos de C# en Visual Studio Code. Así que vamos a esperar que termine esta parte. Ya aquí ha terminado, o sea que podemos empezar a trabajar con nuestro proyecto. Aquí nos pregunta que se requieren unos archivos para la construcción o debuguear nuestra aplicación. En este caso le decimos que sí, que lo agregue y listo. Lo único que tenemos que hacer ahora es ir a esta parte de la terminal o abrir una terminal integrada. Como ven, aquí tenemos los archivos de nuestro proyecto y nuestra primera clase, que es el punto de partida de nuestra aplicación, donde tiene la instrucción que dice que nos escriba por consola un hello world o hola mundo. Para ejecutar este proyecto lo único que debemos hacer es escribir .NET Run, obviamente estando ya en la ruta del proyecto. Damos enter y como ven aquí se nos ha escrito hello world en consola tal cual está acá. Vamos a hacer un pequeño cambio. Hola mundo. Guardamos el archivo y ejecutamos nuevamente.
y vemos aquí que los cambios han sido reflejados. Y ya con esto estamos listos para empezar a trabajar con nuestro proyecto. Ahora vamos a proceder con la instalación en Linux. Nos vamos a ir a nuestro navegador, vamos a buscar acá .NET, igual que en Windows. Nos vamos a este link, a la sección de download, todas las descargas, nos vamos a la versión 5 y aquí tenemos los binarios para Linux. En este caso para mi arquitectura, que es 64 bits, le damos a descargar. Nos va a descargar un archivo comprimido o tar.gz, lo guardamos. Ya descargado, lo único que vamos a hacer es descomprimirlo. Esperamos que termine. Aquí tenemos la carpeta, la voy a renombrar, igual que como hice en Windows. Entonces, igual que hice en Windows, en mi caso, lo voy a llevar a una carpeta más adecuada para lo que es el desarrollo, que se llame Code. Y aquí otra carpeta que se llame .NET y otra que se llame Tools, que es donde copiaré el SDK de .NET. Lo copio acá. Entonces lo único que vamos a hacer es tomar esta ruta para agregarla al path de Windows. Para ello vamos a una terminal. Entonces nos vamos a ir a nuestro archivo. En mi caso estoy usando ZSH. Esto lo podemos confirmar imprimiendo, haciendo un eco de la variable 0. En este caso vemos que mi shell es ZSH. Si fuera bash, el archivo con el que van a interactuar se llamaría .bashrc. Pero en mi caso es .zshrc. Entonces lo abrimos con un editor. En mi caso voy a utilizar gedit para abrir nuestro archivo. Aquí lo tenemos abierto. Entonces, teniendo nuestro archivo .zshrc, en mi caso, si fuera bash, entonces el archivo sería el bash.rc. Nos vamos a ir al final del archivo y vamos a escribir lo siguiente, que básicamente lo que haremos es modificar la variable path para que cada vez que se inicie sesión o se abra un terminal, tenga la ruta de .NET Core agregada y podamos acceder al comando .NET desde cualquier lugar de la terminal. Entonces lo que hacemos es escribimos path en mayúscula igual a la variable path tal cual, pero le agregamos la ruta adicional que queremos, que en este caso es en el home, para evitarnos colocar, por ejemplo, /home /JSON. Lo que hacemos es acceder a la variable home, que ya contiene esta información, /code /tools /.NET SDK. Guardamos el archivo, cerramos acá. Podemos cerrar y abrir una terminal o simplemente escribir el comando source.zshrc. Si fuera bash, como le había mencionado, sería bashrc. En este caso es zshrc. Y si escribimos .NET, nos autocompleta --info y aquí nos da la información del .NET Core que ya hemos instalado. Entonces igual vamos a descargar el Visual Studio para Ubuntu, VS Code. Vamos a descargar, en este caso para Ubuntu sería .dev. Si tienen a Red Hat o Fedora, como indica acá, sería .rpm. Pero para Debian y Ubuntu sería dev. Guardamos el archivo, aceptamos, ya podemos cerrar esta parte. Entonces, como hicimos en Windows, vamos a crear nuestro primer proyecto. Nos vamos a ir a cdcode.net, la carpeta está vacía, entonces escribimos .NET New Console con el nombre C# Course. Damos Enter y aquí ya nos ha creado nuestro proyecto. Vamos a instalar ahora Visual Studio Code. Si vamos a la carpeta de descarga, le damos doble clic al archivo .dev de Visual Studio Code. Esto lo pueden hacer por la línea de comandos con el comando dpkg, pero se puede hacer de manera gráfica también. Le damos a instalar, colocamos la contraseña del usuario del sistema, cerramos acá, ya se ha instalado. Si vamos a nuestras aplicaciones, buscamos Visual Studio Code, la abrimos y ya aquí tenemos nuestro editor. Entonces igual vamos a instalar las extensiones que vimos anteriormente. Escribimos C#, instalamos esta y esta. Ya estando todas instaladas, vamos ahora a archivo, abrir folder, buscamos nuestro proyecto que está en code.net C# Course. Le damos a aceptar para que lo abra y aquí el mismo proceso va a empezar a instalar estos paquetes para poder trabajar con proyectos de C# en Visual Studio Code. Vamos a esperar que termine. Ya aquí ha terminado. Igual nos pregunta si queremos que nos incluya los archivos necesarios para hacer debugging o compilar la aplicación. Le decimos que sí, que lo agregue. Y como vemos aquí ya tenemos nuestro proyecto en Linux. Nos vamos a ir a la terminal. En este caso podemos abrir una terminal integrada en Visual Studio Code. Entonces si escribimos, ya estando en la carpeta del proyecto, .NET Run,
y aquí vemos el mensaje de nuestro proyecto, que básicamente es esta instrucción. Igualmente la podemos modificar. Hola mundo, guardamos, ejecutamos nuevamente y aquí vemos el cambio reflejado en la consola. Entonces básicamente con esto hemos terminado ya de configurar nuestro entorno de desarrollo para poder trabajar con el lenguaje durante los próximos videos del curso. Ahora vamos a continuar conociendo un poco lo que es la estructura del proyecto y demás. Entonces, ya teniendo nuestro ambiente de desarrollo configurado tanto en Windows como en Linux, vamos a proceder con la presentación. Vamos a continuar conociendo lo que es la estructura del proyecto en C# con .NET Core. Cabe destacar que como el curso será basado en C#, no estaré abundando mucho en lo que es el framework .NET, pero esta sería la estructura básica de un proyecto de consola donde iremos colocando los archivos del curso. En este caso vemos aquí la carpeta .bs code, que es la que contiene diferentes tareas para hacer debug de nuestras aplicaciones y donde se guardan información útiles para el editor Visual Studio Code y poder ejecutar o debuguear nuestra app. Aquí vemos la carpeta bin, que es donde se compilan los archivos de la aplicación. También tenemos la carpeta obj, que esta contiene básicamente salidas intermediarias del compilador. Tenemos aquí también lo que es el archivo csproj o C# Project abreviado, donde este archivo lo que hace es describir nuestro proyecto para las herramientas de .NET Core, incluyendo los paquetes de dependencias e instrucciones de compilación. Y por último vemos el archivo program.cs, que es la extensión para los archivos de C#, el cual es nuestro archivo de inicio por donde se ejecuta en este momento nuestro proyecto, ya que contiene el método main, que es el punto de inicio de cualquier proyecto .NET Core. Aquí vemos lo que es un poco las instrucciones básicas con las que se crea el archivo program.cs o nuestro proyecto, donde en primer lugar tenemos aquí la instrucción using en la línea 1, la cual importa clases y así poder acceder a nuestro código desde cualquier clase definida dentro del namespace que importemos con using. Aquí tenemos también otra palabra clave que es namespace, que es lo que indica la ubicación de nuestra clase y así poder hacer referencia de esta en otros archivos, incluyendo proyectos, ya que podemos tener múltiples proyectos en una solución, como también es útil para agrupar clases y categorizarlas, lo que hace que el código sea fácil de mantener. Tenemos aquí otra palabra clave que es class y seguido del nombre program, que es el nombre de la clase, que se llama igual que el nombre del archivo. Más adelante veremos que esto es lo recomendable y la forma que lo iremos haciendo a medida que necesitemos crear más clases durante el curso. Debemos tener pendiente que una clase es un plano o plantilla a partir de la cual podemos crear objetos. Esta puede contener miembros, métodos, como vemos en el ejemplo, solo tenemos un método que se llama main. Aquí tenemos también la palabra clave static, la cual significa que no es necesario crear un objeto para llamar este método o miembros estáticos, por lo que esto ahorra memoria. Debido a esto, el valor de un miembro estático es compartido por todas las instancias o objetos creados de una clase. Tenemos otra palabra clave que es void, que es el tipo de retorno del método, lo que significa que cuando necesitamos que un método no retorne ningún valor como tipo de retorno, colocamos void. Tenemos aquí main, que es el nombre del método. Este es el punto de entrada del método para los programas de C#, lo que significa que siempre que ejecutemos el proyecto, este método es el primero en invocarse. Este método vemos que tenemos aquí una palabra clave llamada strings, seguido de unos corchetes y seguido del nombre de esos parámetros, en este caso arg de argumentos, abreviado, lo que quiere decir que este parámetro es usado para pasar argumentos a la aplicación por la línea de comandos al momento de ejecutarlas. Esto quiere decir que si al comando que vimos anteriormente, .NET Run, le pasamos o le escribimos luego de esto algún texto, estos textos son los argumentos de línea de comando y que serán accesibles dentro de la aplicación a través del parámetro args, como vemos acá. Como vemos en la línea 11 tenemos la misma instrucción para imprimir un texto, pero también podemos acceder al primer argumento que nos pasen por línea de comando, args entre corchete el número 0. Esto es un array, esto lo veremos más adelante en el curso. Y por último, aquí tenemos la instrucción que imprime el texto en la consola, donde system es el namespace, que en este caso podemos importarlo con la palabra using, como vemos en la línea 1. Console, en este caso, es la clase que está definida dentro del namespace system, y writeLine es el método estático definido en la clase console, el cual utilizamos para imprimir o escribir texto en la consola. En C# tenemos lo que son tres tipos de datos,
que son los tipos de datos de valor, tipos de datos de referencia y tipos de datos de puntero. Aquí tenemos un listado de tipos de datos de valor, que estos son basados en enteros y de punto flotante, como también C# soporta valores con signo y sin signo, como son short, int, char, float, double, structure, enumeration, etcétera. Aquí, como ven, tenemos un listado de todos los tipos, en este caso numéricos, que soporta C# y sus respectivos rangos de valores permitidos. Cabe destacar, como vamos a ver a continuación, si vamos a declarar una variable de tipo entero, utilizamos la palabra clave int. Pero si la queremos sin signo, o sea que no acepte números negativos, tenemos la variante que es uint. Eso lo veremos más adelante en la diapositiva. También tenemos lo que son los tipos de datos de referencia. Estos no contienen el dato actual almacenado en la variable, pero sí contiene lo que es una referencia en la variable, lo que significa que si la data es cambiada por una de las variables, las demás variables automáticamente van a reflejar este cambio, como por ejemplo lo son los strings, las clases, los objetos, las interfaces, entre otros. Y también tenemos los tipos de datos de puntero, los cuales también conocidos como localizador o indicador, que apunta a la dirección de un valor. Los símbolos usados en los pointers son el ampersand y el asterisco. Vamos a conocer un poco lo que son las variables, las cuales es un nombre que le damos a un espacio de memoria, el cual es usado para almacenar información. Este valor puede ser modificado y reutilizado múltiples veces. Las variables son la forma de representar una ubicación de memoria a través de símbolos que podemos identificar fácilmente. Los tipos de variable en C# lo podemos clasificar en decimal, booleanos, integral, flotante y tipos que aceptan valores nulos. Para declarar la variable utilizamos la sintaxis. Como vemos aquí en el primer recuadro, vemos que tenemos una variable int. Este es el tipo de dato y el nombre que le damos a esa variable en este caso es i. Podemos declarar varias variables en una misma instrucción separándola por coma. Como vemos acá, tenemos tipo de dato int y la variable i y la variable j. Ambas serían del tipo de dato int, como vemos acá. También podemos utilizar otros tipos de datos como son double. En este caso el nombre que le dimos a la variable es d, float, el nombre que le dimos en este caso es f, y así sucesivamente. En este caso pueden ignorar la rayita debajo que tiene, ya que básicamente, como puse las mismas instrucciones, me está diciendo aquí que ya la variable ha sido declarada más arriba, por lo que me da un error acá. También podemos inicializar con un valor las variables mientras la declaramos, como por ejemplo vemos acá. Declaramos el tipo de dato, en este caso entero, el nombre de la variable que es i, y con el signo de igual le hacemos igual a un valor, en este caso 1. Podemos declarar o inicializar múltiples variables en una misma instrucción separándola por coma. En este caso tenemos la variable j igual al número 2 y así sucesivamente. En este caso, para float debemos colocar como sufijo una f al final para que C# le entienda que es un float, porque si no lo que hace es asumir directamente que es un double. Para los casos de char, tipo de dato char o básicamente de un carácter, tenemos que entre comillas simples colocar un solo carácter. Si colocamos dos nos da error, o si lo colocamos en comillas dobles. Las comillas dobles son para declarar string o inicializar strings. Como vemos acá, tenemos una variable de tipo string que se llama name. Esto puede ser el nombre que ustedes deseen, siempre y cuando cumpla con las condiciones para un nombre válido, como veremos más adelante. Y la hacemos igual a entre comillas dobles para un string a JSON. Esto puede ser cualquier cadena de texto. En C# existen reglas para definir los nombres de variables, que son las siguientes. Básicamente puede tener letras del alfabeto, dígitos y subrayado. Puede iniciar solamente con una letra del alfabeto o un subrayado. No puede iniciar con un dígito. No se permiten espacios en blanco entre el nombre de la variable, y no pueden ser ninguna palabra reservada del lenguaje, como lo son char, int, float, etc. Como vemos aquí en el segundo cuadro, vemos lo que son un pequeño comentario aquí con esa doble barra de nombres válidos. En este caso x es un nombre válido, barra x es un nombre válido, y una letra del alfabeto con un dígito es un nombre válido. Ahora, los nombres inválidos, si queremos darle un nombre a una variable pero que es un número, es inválido. No podemos tener espacio entre el nombre de la variable. O sea, si vamos a utilizar un nombre de variable con dos palabras o que utiliza dos palabras, no podemos separarla con espacio. Para ello utilizamos lo que es un guión bajo. En este caso es un nombre inválido. Y no podemos utilizar palabras claves como nombre de variables.
Aclarando un poco, estas líneas verdes lo que indican es que la variable fue inicializada pero nunca la utilizamos en el código, y la rayita roja lo que nos indica es, en este caso, que la variable ya ha sido declarada arriba, y en este caso nos indica que el nombre no es válido para la variable. Más adelante veremos un listado de lo que son las palabras claves en C# de todas, pero básicamente cabe recalcar que una palabra clave puede ser usada como nombre de variable o constante o cualquier otro identificador. Sin embargo, si deseas utilizarla, debes colocar un prefijo a dicha variable con el carácter del arroba, como vemos aquí en el tercer cuadro. Si yo quiero que una variable se llame double, debo de colocarle el signo de arroba delante como prefijo para que pueda ser aceptado en C#, y aquí la hacemos igual a 5. Y si voy a utilizar este nombre de variable, en todos los casos donde quiera hacer referencia a esta variable, debo colocar el signo de arroba adelante. Como vemos aquí, vamos a imprimir el valor de double, y para acceder al valor tenemos aquí arroba double. En el caso de int también vemos aquí que para utilizarlo debemos colocar el prefijo arroba, tanto para declararla como para utilizarla. En C# tenemos los siguientes operadores, los cuales son un simple símbolo que es usado para realizar operaciones, y existen muchos tipos de operadores en C#, como son los aritméticos, relacional, lógicos, bit a bit, asignación, unarios y ternarios. Como vemos aquí en este recuadro, podemos ver que los binarios son todos estos, básicamente el operador de módulo, la suma, la resta, multiplicación y la división, que son los aritméticos, los relacionales, que son el menor que, menor o igual que, mayor o igual que, doble igual, que es para igual que, en este caso es 1, es usado para asignar un valor a una variable, y 2 igual lo que hacen es comparar los dos valores que tengamos tanto en la derecha como en la izquierda, que básicamente es el operador de igual que, y el distinto que es este símbolo de admiración igual, el cual lo podemos utilizar como operador de distinto que. Tenemos también los operadores lógicos, que son el doble ampersand y la doble barra vertical, y el signo de admiración, que básicamente el doble ampersand es and o y, la doble barra vertical nos sirve de operador de or o, y el signo de admiración lo que hace es invertir o negación, que básicamente si un valor es verdadero me lo invierte y lo convierte en falso. Tenemos los operadores de bit a bit, que son estos símbolos, el ampersand, un solo ampersand, una sola barra, en este caso dos signos menor que, dos mayor que, la virgulilla y este símbolo. Para asignación tenemos estos símbolos, que es el módulo igual, igual, suma igual, menos igual, multiplicación igual y división igual. También tenemos los operadores unarios, que son lo que utilizamos para incrementar o decrementar un valor, y el ternario, el cual nos permite tomar decisiones sobre un valor o una expresión. También cabe recalcar lo que es la precedencia de operadores, lo que significa que hay operadores que se evalúan antes que otros. Por ejemplo, si yo declaro una variable int y la llamo data, la hago igual a una expresión donde 10 más 5 por 5, en este caso vamos a ver que el resultado es 35 si lo ejecutamos. Esto es debido a que la multiplicación tiene precedencia sobre la suma, o sea, se realiza esta operación 5 por 5 y ese resultado es el que se va a sumar con 10. Si imprimimos esta consola, ustedes pueden probar y validar esta información escribiendo este código tal cual está, y obtendrán el resultado de 35, o como puse aquí un string, 10 más 5 por 5 es igual a el valor de data, que será el valor de la expresión, en este caso 35. Y por último, aquí les muestro lo que es un listado de las palabras claves que se utilizan en C#, las cuales iremos viendo a medida que avancemos en el curso y vayamos necesitando. Obviamente en cada sección se le irá aclarando para qué sirve y qué significa. Hay algunas palabras claves que tienen un significado especial dependiendo del contexto del código, los cuales son llamados palabras claves contextuales, las cuales son las siguientes, las que pertenecen a este recuadro inferior, donde está la palabra add, drop, ascending, descending, etc. Y con esto ya hemos concluido la parte inicial. Ya para los próximos videos estaremos tocando temas relacionados al lenguaje para ir conociéndolo poco a poco y escribiendo algunas líneas de código. Recuerda que si te ha gustado el video, dale me gusta, activa la campanita, compártelo con tus amigos, suscríbete para más contenido y nos vemos en el próximo video.